7 de la mañana, 29 minutos. Nuestro invitado es el autor de la historia, la nueva historia del Ecuador. Y vamos a hablar acerca de la conmemoración de los 20 años de la firma de la paz con el Perú. ¿Qué dice la nueva historia del Ecuador sobre este hecho, sobre este evento, un evento trascendental sin duda alguna en la vida de nuestro país? Enrique Ayala Mora, historiador, buenos días. Muy buenos días. La nueva historia se publicó hace 30 años, ahí quedó el análisis hasta los años 1995 más o menos, y así la hemos dejado a todo el cuerpo de los 15 tomos de la nueva historia. Hemos hecho una sola excepción. El artículo que corresponde a la paz con el Perú, al proceso de diferendo con el Perú y luego a la paz, ese sí lo hemos modificado. Y es el único artículo que está modificado porque estos 20 años merecen conmemorarse, celebrarse no propiamente, porque el Ecuador a la larga pues tuvo que aceptar una pérdida territorial que ya se había producido en 1942 y que pues se terminó de legalizar en el 98. Pero ese sacrificio que hizo el país, ese sacrificio que se hizo mediante un consenso nacional, sin embargo, ha sido útil, porque la paz con el Perú ha sido muy positiva, nos ha traído la posibilidad de tener un país vecino con el que tenemos estupendas relaciones, en el que nos parecemos mucho. Hemos logrado superar ese problema para evitar que tengamos dificultades con las dos fronteras, los gastos que eso significa, y este sentimiento nacional de ya no ser un pueblo derrotado, sino un pueblo que resistió con dignidad en la guerra del Cenepa y que después firmó la paz honrosamente. Y no quiero ensombrecer la conmemoración, pero le quiero preguntar, ¿la paz es una paz consolidada, una paz real? Quiero decir, ¿se han disipado aquellas corrientes militaristas, aquellos afanes de expansión que sobrevivían y durante mucho tiempo alentaron precisamente al conflicto? Me parece que sí, porque el militarismo peruano fue derrotado precisamente con este arreglo. Y en el Perú no se ha vuelto a mencionar que hay que ir a la tesis maximalista de quitar al Ecuador todas sus fronteras, no se ha vuelto a discutir el tema de la frontera marítima, por ejemplo, que se ha respetado, de manera que en general el proceso de paz ha sido muy importante, a tal punto que los resultados de opinión pública son claros. En el Perú y en Ecuador, la paz, la hermandad, la buena vecindad tienen altos respaldo ciudadano, en tanto que la protesta por haberse suscrito este convenio pues es realmente muy menor. Ahora, ¿en qué medida la paz, que es evidentemente un bien de un valor trascendental incalculable, en qué medida también nos deja ver la ausencia de proyectos comunes entre Ecuador y Perú? Y ya no me refiero solamente a preservar la salud de los habitantes fronterizos o garantizar las vías, la construcción de carreteras. No, proyectos comunes, trascendentales, que hagan que Ecuador y Perú miren en direcciones similares frente a los grandes retos del desarrollo. Hay algunas cosas del acuerdo de paz que no se cumplieron o se cumplieron parcialmente, como la habilitación de Tiwinsa, por ejemplo, o la posibilidad del uso de los dos centros comerciales en el Amazonas, a los cuales el Ecuador tiene derecho. Ayer la embajadora Astete, la embajadora peruana que es tan prestigiosa aquí en el Ecuador y que ahora trabaja en la Cancillería peruana, pues estableció que sí se está trabajando un poco retardadamente en estas dos falencias, digamos, ¿no? Pero más allá del tema circunstancial, digamos, tenemos algunos retos importantes. Primero, los tres países del Pacífico Sur seguimos en la tesis de la territorialidad, de la preservación de las 200 millas, y en eso Ecuador y Perú estuvieron desde 1953, es un proyecto de largo plazo. Ecuador ha pedido ser observador en el grupo del Pacífico, y ahora Perú ha auspiciado esa presencia del Ecuador, a ampliarse a este otro espacio de relación internacional. El Perú, por otra parte, ha coincidido con Ecuador en robustecer la comunidad andina. No hay que olvidarse que los mecanismos que han permitido la mejora comercial con todos los países de la comunidad de la CAN, ¿no?, están en la legislación de la CAN.
¿no? A veces pareciera que ahí no pasa nada, pero no, la comunidad andina sigue funcionando y muy bien, y Ecuador y Perú son muy buenos socios en la CAN, de manera que no solamente hemos superado el problema territorial, no solo tenemos una buena relación comercial, sino en general, una de las mejores relaciones con otro país que tiene el Ecuador. Eso es muy importante. 7 de la mañana, 34 minutos para ir concluyendo este diálogo. Nuestro invitado, Enrique Ayala, tiene un pie en la labor de historiador y uno en la de protagonista de la política contemporánea del país. De manera que, por cierto, le quiero preguntar, ¿cuándo un historiador considera que los eventos son materia del estudio histórico? ¿Cuándo se aleja lo suficientemente en el tiempo como para poder decir esto ya es historia? Como cuando un médico trata a un adversario político, tiene que hacerlo en términos profesionales. Los historiadores podemos tener opiniones, o ya le voy a dar la mía, sobre algunos temas coyunturales, pero los historiadores, en el momento en que tratamos del objeto de la historia nacional, tenemos que ser profesionales, objetivos. Esa es la condición. Un historiador que se deja llevar por sus pasiones o por la coyuntura, simplemente no está cumpliendo una tarea profesional. El ex canciller Ricardo Patiño acaba de dar declaraciones llamando a una suerte de resistencia combativa en contra del gobierno. Se ha hablado de la toma de carreteras, se ha hablado de manifestaciones públicas, de expresiones que en el tiempo del expresidente Rafael Correa eran no solo criticadas duramente y denostadas, sino también eran materia de persecución y de represión policial. ¿Cuál es su opinión sobre esto? El ex canciller Patiño parece que ha dicho, entre otras cosas, que en la época en que ellos estaban en el poder, reconociéndolo, no permitían ni quema de llantas, ni tomas de carreteras, ni tomas de instituciones del Estado, como él lo planteó, sino que esas estaban prohibidas porque entonces el gobierno favorecía al pueblo. Pero como el gobierno ahora no favorece al pueblo, entonces está permitido todo. Bueno, esto es realmente cínico. Cínico porque un gobierno que dice que va a lanzarse a las calles a la protesta, cuando en las calles reprimió a los trabajadores, a los indígenas, a la gente de clase media, a los estudiantes, cuando por las calles arrastró madres en cinta como en Saraguro, agrediéndolas, cuando en las calles llenaba por 20 cuadras alrededor del Palacio Nacional con alambres de púa, caballos y perros policías para impedir que la gente llegue a la Plaza Grande. Ahora es un acto de cinismo. Pero sin embargo, la diferencia es que ellos tienen todo el derecho de expresar su opinión por escrito, como lo han hecho en un comunicado, tienen todo el derecho de protestar. Y no le tienen miedo al gobierno, claro, pues porque este gobierno es distinto, hay que reconocer, yo tengo algunas discrepancias con el gobierno y observaciones sobre temas concretos, pero en este punto yo creo que el gobierno ha dado ejemplo de una línea de respeto. Y entonces, en esta realidad que Pero en caso de producirse este tipo de eventos, de manifestaciones, de irrupciones en el espacio público de manera violenta, de manera agresiva, ¿cuál debe ser la respuesta? La respuesta tiene que ser la respuesta jurídica. Tienen que ser no condenados, como hizo el correísmo con 217 ecuatorianos, que los dijo terroristas por haber salido a una manifestación. No se les va a declarar terroristas, no debiera. La función judicial debiera juzgarlos por lo que hacen. Dicen que van a pararse en los bancos a reclamar el estafa por parte de los bancos. 10 años tuvieron para meter presos a los banqueros causantes del desastre del año 2000. ¿Cuántos banqueros están presos? Ni uno. En cambio que tenían más de 300 personas perseguidas, tenían en un momento dado 90 presos, tenían perseguidos a los 10 del Uruncoto, a los muchachos del Central Técnico, tenían perseguidos a los dirigentes de los trabajadores. Las principales víctimas del correísmo no fueron la oligarquía, con las cuales tuvieron muy buenas relaciones. Las principales víctimas del correísmo fueron las organizaciones sociales que se dividieron. Las organizaciones sociales como el FUD, la CONAIE, esas fueron las víctimas del correísmo. Y ellos van a salir a la calle a pedir que se los juzgue a la banda de rateros que gobernó este país. Ellos van a salir a la calle a decirle al gobierno, párele ciertas políticas económicas que no son beneficiosas para el pueblo. Ellos van a salir a la calle, no para condenar al correísmo, sino para pedir que se los juzgue, que los ladrones vayan presos. Y cuando eso suceda, van a ver ahí sí al verdadero pueblo ecuatoriano. Por lo demás, que se den la vuelta al país, les recibirán a huevazos.
Esa es la diferencia. Correa recibía a garrotazos, a bala, con perros. Ahora le hacen la respuesta más humorística que puede hacerle, darle lo que no tiene, lanzarle huevos. Ese es en realidad lo que va a pasar en este país. Que salgan, tienen todo el derecho, pero si cometen delitos, si cometen infracciones, tienen que someterse a la justicia y no declararse perseguidos, porque perseguidos fueron muchos ecuatorianos que tuvieron que aguantarse el grillete, que tuvieron que callarse, que tuvieron que abandonar sus trabajos. Esos son los verdaderos perseguidos, que tienen derecho a un acto de justicia, que tiene que hacer una justicia independiente. 7 de la mañana, 39 minutos. Hemos tenido a dos entrevistados en uno: Enrique Ayala Mora, el historiador, Enrique Ayala Mora, el actor político. Como una sola observación, los principales historiadores del Ecuador han sido actores políticos. El padre Juan de Velasco fue un exilado político. González Suárez hizo política toda la vida. Jorge Salvador Lara, político conservador, fue mi profesor. De definitiva que no hay una discrepancia entre la profesión que uno ejerce y la vocación democrática, y en mi caso una vocación revolucionaria que la ha mantenido toda la vida. Lo que hay que saber es, cuando uno habla, distinguir el rol del que está hablando, no abusar de la condición profesional para dar opiniones que son, en este caso, de coyuntura política. Por eso mencionaba que hemos conversado con ambos esta mañana. Así es. 7 de la mañana, 40 minutos. Gracias por aceptar la invitación, Enrique Ayala Mora, historiador y docente universitario. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos en el curso de este espacio.